La Constitución Orgánica del Estado y las formas de gobierno. Las leyes son el fundamento de toda sociedad. Nos protegen, nos guían y nos dan estructura como nación. En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el máximo documento que organiza el Estado y protege los derechos de sus ciudadanos. Es una carta magna que define cómo deben estructurarse los poderes de la nación y cómo estos deben interactuar para asegurar la paz y la justicia. Esta Constitución fue promulgada en 1917 y con ella se instauraron principios de libertad, igualdad y justicia, que hasta hoy forman la base de nuestra vida como ciudadanos. A través de este documental exploraremos los elementos clave de esta Constitución y analizaremos las formas en que el gobierno y el Estado se organizan para responder a las necesidades de una sociedad en constante cambio. Sección 1. Constitución Orgánica del Estado. La Constitución mexicana es la norma suprema que rige la organización y funcionamiento del Estado. Esta Carta Magna se divide en dos partes esenciales: la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática, que abarca los primeros 20 artículos, es la que establece los derechos y las garantías fundamentales para todos los individuos dentro del territorio mexicano. Aquí encontraremos los derechos humanos y garantías como la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y el derecho a la seguridad. En esta sección, donde se refleja el compromiso del Estado para con sus ciudadanos, asegurando que sus derechos estén protegidos de cualquier abuso de autoridad. En el artículo 1 se consagra el respeto a los derechos humanos, un derecho que debe ser protegido y promovido por las autoridades. Por su parte, el artículo 29 permite la restricción o suspensión temporal de ciertos derechos, pero solo en casos excepcionales y bajo estrictas condiciones, siempre con la supervisión del Congreso y la Suprema Corte. La parte orgánica, que va del artículo 30 al 136, establece la estructura del Estado, define cómo se organizan los poderes y especifica los límites de sus funciones. Aquí se determina cómo el poder es distribuido entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, asegurando un equilibrio de autoridad. En esta parte se define el rol de cada órgano en el gobierno y se estipulan las limitaciones necesarias para prevenir abusos de poder. Parte orgánica. Estructura del poder público. La parte orgánica, contenida en los artículos 30 al 136, establece la organización, distribución y funcionamiento del poder público, regula el sistema de división de poderes y establece las bases para el funcionamiento de las instituciones gubernamentales en sus distintos niveles. División de poderes. El artículo 49 consagra la separación de poderes entre ramas. Legislativo, compuesto por el Congreso de la Unión, dividido en la Cámara de Diputados y el Senado. Artículo 50. Su principal función es la creación, reforma y derogación de leyes. Ejecutivo, encabezado por el Presidente de la República. Artículo 80. Quien se encarga de ejecutar las leyes y dirigir la política nacional. Judicial, liderado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Artículo 94. Cuya función es garantizar la constitucionalidad de las normas y proteger los derechos fundamentales. Organización del Estado Federal. El artículo 40 define a México como una república representativa, democrática, laica y federal. Cada estado tiene autonomía para crear su propia constitución y leyes locales, pero siempre bajo los principios y límites de la Constitución Federal. Legislación secundaria y orgánica. La parte orgánica establece las bases para el Congreso sobre materias específicas. Por ejemplo,
El artículo 73 enumera las facultades del Congreso, como expedir leyes generales en materia de derechos humanos, justicia penal y combate a la corrupción. Sección 2. Distinción entre formas de Estado y formas de gobierno. El Estado y el gobierno son conceptos complementarios, pero distintos. El Estado es la estructura que sostiene la organización de una nación, compuesta por territorio, población y un sistema político jurídico. México es un Estado federal, en el cual el poder se distribuye entre la Federación y 32 entidades autónomas. ¿Cómo lo establece el artículo 40 de la Constitución? Los estados tienen autonomía para legislar en temas locales, siempre bajo el marco de la Constitución Federal. Por su parte, el gobierno es el sistema que administra el poder dentro del Estado. En México, este es presidencialista, democrático y representativo, como establece el artículo 41 de la Constitución. El presidente ejerce las funciones de jefe de Estado y jefe de gobierno, pero con límites definidos para garantizar un equilibrio entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Sección 3. Funciones del Estado y división de poderes. En México, la Constitución establece 3 funciones principales del Estado, delegadas en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Este sistema, basado en el principio de la división de poderes, garantiza que ninguna autoridad concentre demasiado poder. Teoría del órgano legislativo. Artículos del 50 al 79. El Congreso de la Unión está compuesto por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Su función principal es legislar, es decir, crear reformas o derogar leyes y supervisar las acciones del Ejecutivo. También tiene facultades exclusivas como aprobar el presupuesto de egresos y revisar las políticas públicas. Teoría del órgano ejecutivo. Artículos 80 al 89. El poder ejecutivo recae en el presidente de la República, quien es el responsable de ejecutar las leyes, dirigir la política interior y exterior y administrar los recursos públicos. Además, el presidente tiene facultades extraordinarias en casos de emergencia, pero siempre bajo estrictos controles constitucionales. Teoría del órgano judicial. Artículos 94 al 107. El Poder Judicial, encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, garantiza la justicia y la constitucionalidad. Tiene la responsabilidad de resolver conflictos entre los ciudadanos y las autoridades y de asegurar que las leyes sean aplicadas de manera justa y respetuosa de los derechos humanos. Sección 4. Las formas de gobierno y los retos del siglo XXI. A lo largo de este documental hemos explorado cómo la Constitución mexicana organiza el poder del Estado y define las formas de gobierno que sustentan nuestra democracia. Pero, ¿qué significa realmente las formas de gobierno en la vida de una nación? Las formas de gobierno, como cimientos de las sociedades modernas, las formas de gobierno son los sistemas que regulan cómo se ejerce el poder dentro del Estado. En México, el presidencialismo es la forma predominante, pero en otras naciones encontramos sistemas parlamentarios y monarquías constitucionales. Estas diferencias no son causales, reflejan cómo cada país adapta su gobierno a su historia, cultura y necesidades específicas. Filósofos como Montesquieu, Locke y Rousseau sentaron las bases de las democracias modernas. Montesquieu nos enseñó que dividir el poder entre ramas independientes es esencial para proteger la libertad. Locke defendió que los gobiernos existen para garantizar los derechos individuales, mientras que Rousseau propuso la soberanía popular como el principio más puro de la democracia. Estas ideas no son reliquias del pasado, son los pilares que sostienen nuestras instituciones hoy en día, los retos actuales de las formas de gobierno. En el siglo XXI, las democracias enfrentan desafíos únicos.
La globalización, el avance tecnológico y la polarización política han transformado la manera en que los ciudadanos interactúan con el poder. Plataformas digitales permiten una participación más directa, exigiendo a los gobiernos ser más transparentes, inclusivos y eficientes. Sin embargo, estas herramientas también plantean riesgos, como la desinformación y la manipulación política. A nivel global, las naciones están buscando formar de equilibrar la representación democrática con los retos transnacionales, como el cambio climático, la migración y la seguridad cibernética. México no es la excepción. Nuestro sistema presidencialista y federal enfrenta el reto constante de adaptarse a las demandas de un mundo de transformación, sin perder de vista los principios de justicia, igualdad y libertad. Reflexión final. El éxito de cualquier forma de gobierno radica en su capacidad para evolucionar y responder a las necesidades de su pueblo. Pero más allá de las estructuras, lo que da vida a un gobierno son sus ciudadanos, su participación, su crítica y su compromiso con la democracia. La Constitución no es solo un documento, es un pacto social que nos recuerda que aunque los desafíos cambien, el poder siempre debe estar al servicio de las personas. Como dijo Montesquieu, un gobierno no necesita ser perfecto, necesita ser justo y en nuestras manos está asegurarnos de que así sea.